Vamos a resolver los dos primeros ejercicios de la actividad 5, los dos primeros circuitos del ejercicio 5 de la prueba de electricidad correspondiente a tercero de la ESO. En el primero de ellos, bueno, pues ya sabes que primero tenemos que analizar el recorrido de la intensidad desde el positivo hacia el negativo. Vemos que todas las resistencias pues se encuentran en serie, es decir, por todas ellas circula la misma intensidad. Recuerda que la resistencia equivalente de varias puestas en serie pues es la suma. En este caso tendremos 30 ohmios, de forma que nuestro circuito pues quedará de la siguiente forma: una resistencia de 30 ohmios, ¿vale?, con una batería de 120 voltios. Bueno, pues podemos calcular por tanto la intensidad: voltaje partido de resistencia, 120 partido de 30, pues tendremos 4 amperios. Resulta que por todos los elementos del circuito pues circulan 4 amperios. Ahora nos fijamos en cada una de las resistencias. De cada una conocemos intensidad y resistencia, por lo tanto podemos calcular cuál es su voltaje. VA será igual a RA por la I que acabamos de calcular, 10 por 4, 40 voltios. Lo mismo para VB, el valor de la resistencia, 10 por la intensidad 4, 40 voltios. Y para la VC exactamente igual, la R10, la intensidad 4, 40 voltios. Por lo tanto ya conocemos voltaje e intensidad en todos los elementos del circuito y podemos comenzar a completar la tabla. Tendríamos voltaje de la batería 120 voltios, de la resistencia 40, 40 y 40. Las intensidades, por tratarse de un circuito serie, pues para todas las mismas. Hemos dicho 4 amperios, 4 amperios, 4 amperios y 4 amperios. Y ahora, bueno, pues tenemos que realizar el balance de potencia. Recuerda que la potencia eléctrica es V por I. Pues en este caso tenemos 120 por 4, pues tenemos 480 vatios. Esta será la potencia generada. Aquí tendremos 40 por 4, tendremos 160 vatios. Con los mismos valores, pues 160 vatios y 160 vatios. Recuerda que tenemos que comprobar que la potencia generada por la batería es igual a la potencia consumida por las resistencias. En este caso, bueno, pues 160 por 3, comprobamos que efectivamente potencia generada es igual a potencia consumida e igual a 480 vatios. Vamos con este siguiente circuito, lo mismo, salimos del positivo, tenemos que llegar al negativo. Bueno, pues nos encontramos con dos caminos, en este caso un camino con una resistencia de 20 ohmios y otro sin resistencia. Pues todos los electrones, toda la intensidad circula por el camino que no tiene resistencia, por el cortocircuito. Y ya, bueno, pues el resto de elementos se encuentran en serie, ¿vale? Estas dos resistencias con esta batería en serie, y estos dos elementos, bueno, pues la intensidad que circula por ellos es cero y por lo tanto su voltaje también es cero. El B y el C ya podríamos completarlo en la tabla: 0 voltios, 0 voltios, 0 amperios y 0 vatios. Vamos a ver qué ocurre con los otros. Bueno, pues están en serie, lo mismo que antes. Las resistencias en serie se suman para calcular su equivalente, 50 ohmios, de forma que nuestro circuito realmente pues podría dibujarse por este equivalente: una batería de 50 voltios, bueno, que aplica su voltaje, una resistencia equivalente de 50 ohmios. El voltaje será la intensidad, perdón, voltaje partido de resistencia, 50 partido de 50, y esto da 1 amperio. Resulta que por todos los elementos del circuito circula 1 amperio. Bueno, pues ¿qué nos queda por tanto? Vamos a fijarnos: de la batería ya conocemos voltaje e intensidad, de esta resistencia conocemos resistencia e intensidad. Podremos calcular cuánto vale VD, RD por I. Tendremos 20 por 1, 20 voltios. La VE, lo mismo, conocemos resistencia 30, conocemos intensidad 1, pues 30 voltios. Por lo tanto ya conocemos voltaje e intensidad en todos los elementos de circuito y continuamos completando la tabla. De la batería, su voltaje es 50 voltios, la intensidad 1 amperio. De las resistencias, pues de las dos, la intensidad es 1 amperio. Recuerda que esa es la característica de los circuitos en serie. Y bueno, pues el voltaje de la D será 20 voltios, de la E será 30 voltios. Y bueno, pues vamos a calcular cuánto vale la potencia eléctrica, V por I. Pues tendremos que será 50 vatios, 20 vatios
y 30 vatios. Por lo tanto, igual que antes, potencia generada a la batería es igual a la potencia consumida por las resistencias, que, bueno, pues coincide 20 más 30 igual a 50 vatios.